Listo. Ir hasta acá. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando estábamos viendo juegos que se repetían infinitas veces, lo que pasaba es que si el juego base, o sea, el que repetimos, tenía un solo equilibrio de Nash, entonces el único equilibrio perfecto de sus juegos va a ser ese equilibrio de Nash. ¿Listo? Y la razón por la cual eso pasaba es porque en el último periodo, dado que ya no hay más futuro y pues el pasado es como un costo hundido, entonces los incentivos del juego base son los mismos que los del último periodo y en el último periodo se juega el equilibrio de Nash. Y eso genera como un efecto dominó de atrás hacia adelante en el cual se juega el equilibrio de Nash en cada uno de los periodos. Ahora, si el juego se repite infinitas veces, entonces va a haber ya este argumento que estamos usando no va a funcionar porque básicamente no hay un último periodo. Y como no hay un último periodo, entonces pues no hay un último momento en el cual los incentivos sean los mismos que el juego base, entonces tengo que jugar el equilibrio de Nash y eso, digamos, no genera como un efecto de propagación hacia atrás. Entonces primero vamos a definir qué es un juego repetido infinitas veces. Entonces básicamente, digamos que es un juego donde hay una utilidad de los agentes, digamos que en este caso hay n agentes. Cada agente tiene un set de acciones disponibles y en cada periodo los agentes deciden simultáneamente una acción para hacer. ¿Listo? Y eso se repite infinitas veces. Entonces básicamente lo mismo que hemos visto con los juegos repetidos, pero donde el horizonte ahora va a ser infinito. Entonces eso obviamente nos... ¿Sí? ¿Pregunta? ¿No? Alguien tiene el micrófono prendido. Bueno. Entonces, obviamente, en un juego que se repite infinitas veces, es imposible pintar la forma extensiva del juego. Pues, ¿por qué? Porque obviamente el árbol tendría infinitas ramas y llegaría hasta el infinito, entonces, pues, es físicamente imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar un poco. Nosotros lo que hemos venido haciendo es como definir las estrategias en términos de como cuántas contingencias tiene la gente y vamos a cambiar de contingencias a historias del juego. ¿Listo? Y eso es porque contingencias, en este caso, va a haber infinitas, historias del juego también, pero va a ser más fácil hablar de historias del juego que hablar de contingencias. ¿Listo? Entonces, antes nosotros decíamos que cada conjunto de información básicamente va a estar asociado con una historia de acciones. Entonces vamos a hablar como de la historia de lo que sucedió en el juego. ¿Listo? La historia va a estar compuesta, pues, digamos, en el periodo 0 no hay historia. En el periodo 1 es básicamente lo que sucedió o sea, digamos, en el primer periodo, en el siguiente periodo va a estar compuesto de lo que se hizo en el periodo anterior, y en el periodo T va a estar compuesto de lo que se hizo en cada uno de los periodos anteriores. ¿Listo? Y el conjunto de historias, pues lo vamos a anotar por H grande. Entonces, básicamente, de nuevo, la idea es ahora, en vez de hablar de contingencias, hablar de historias, como qué ha pasado en el juego hasta este momento. Eso nos va a ayudar mucho como a pensar cómo solucionar estos juegos. Entonces pensamos en un dilema del prisionero, ¿listo? Es el dilema del prisionero que hemos visto varias veces, donde acá sabemos que el equilibrio de Nash, pues digamos, encontramos la mejor respuesta. La mejor respuesta a C2 es de 1, la mejor respuesta a D2 es de 1, y la mejor respuesta a C1 es de 2 y a D1 es de 1. Entonces el equilibrio de Nash de ese juego es de 1 o de 2. Ahora, digamos que este juego, creo que no se vio lo que yo acabo de hacer en la tableta, segundo que está cargando. Ahí ya. Entonces, el equilibrio de este juego pues va a ser de 1 de 2. Ahora supongamos que ese juego se repite 2 veces. ¿Listo? Entonces, en el periodo, digamos, si hay 2 periodos, en el segundo periodo, debería ser acá el periodo 2, va a haber 4 posibles historias. ¿Por qué? Si el juego se repite 2 veces, va a ser C1 de 1, acá le toca al jugador 2, y él puede elegir C2 de 2. Y esto acá, digamos que era el primer periodo, ¿no? Y ahora sí, acá en cada uno de estos sigue un arbolito de 4, que es lo que consideraríamos el segundo periodo, que es cuando el juego se repite. Entonces esto es t igual a 2. Entonces, si se dan cuenta, cuando se acaba el primer periodo, hay 4 posibles historias del juego. Una historia es en la cual se jugó C1, C2 antes, esta acá, que corresponde a esta rama.
Otra corresponde a C1 de 2, que corresponde a esta rama. Otra de 1 de 2 y así. Y si se dan cuenta, cada una de estas historias corresponde a cada uno de los subjuegos propios del juego. Entonces yo en vez de decir que, o digamos de hablar de qué tiene que hacer el jugador en cada uno de los subjuegos, puedo decir qué tiene que hacer el jugador dependiendo de cuál es la historia del juego hasta ese momento. ¿Listo? ¿Preguntas sobre Profe, eso? entonces, Sí. entonces este es el periodo 2, bueno, la historia 2, perdón. Pues sí, es que la anotación que creo que estoy usando acá, que tal vez es un poco confusa porque es diferente a la que el resto que he usado, sí, podría ser 2, era como si el periodo 0 fuera el primer periodo, pero pues cambiémoslo a que 1 es 1 y 2 es 2 y ya, y que no hay periodo 0. Entonces, en uno no pasa nada, ¿verdad? No hay Claro, historia. en 1 la historia es vacía porque no ha pasado nada hasta ahora. Ah, ok, perfecto. Va. Sí, o sea, Gracias. H1 en este caso sería vacío. Listo. Entonces, H2 es lo que pasó en T igual a 1. Exactamente, son las historias de lo que ha pasado hasta ese momento. Va, gracias. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida que yo voy incrementando, el número de historias crece exponencialmente. Porque si ustedes fueran a mirar t igual a 3, en cada uno de estos sale, o sea, cada una de estas subramas sale otro arbolito, como el que hemos estado pintando. Y así. Y entonces ahora en t igual a 3 va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 historias. O sea, va a ser 4 a la 12. Y en el siguiente, por cada una de esas historias va a haber 4 posibles. Entonces va a ser 4 a la 3 y así hasta el infinito. Entonces, Profe, ¿cómo? o sea, una historia se podría decir que es como un subjuego. Exacto, una historia básicamente es lo que ha pasado hasta ese momento, que, digamos, la manera de pensarlo es en el último periodo van los subjuegos que va a haber como en ese nivel. Entonces, por ejemplo, en t igual a 3 va a haber como 16 subjuegos, que son los que empiezan acá en cada uno de estos. Sí. Y en t igual a 2 va a haber 4 subjuegos que arrancan ahí, y esos incluirían los que van hasta abajo, ¿no? Porque el subjuego va hasta el final. Y en t igual a 1 está el juego completo, que sería uno solo, sí. Ok. Listo. Entonces, el número de historias va creciendo exponencialmente con el tiempo. Entonces, obviamente, a medida que nos vamos a infinito, pues esto va a ser un número muy grande. Pero lo importante es que hay un mapeo uno a uno entre las historias del juego y los conjuntos de información. Entonces, por eso yo les decía, lo que podemos hacer es en vez de pensar en contingencias, porque recuerden que básicamente nosotros decíamos que una contingencia es como cada conjunto de información, cada vez que alguien tiene que tomar una información y esa tiene que tomar una decisión y tiene información diferente para tomarla. Entonces, lo que yo puedo pensar es que la historia converge en un conjunto de información y entonces yo puedo decir, bueno, en vez de decir que una estrategia va a ser algo que va a ir de contingencias, o sea, como una acción para cada posible contingencia del juego, ahora yo puedo hablar es como de una acción para cada posible historia del juego. ¿Sí? A ver, profe, ¿podría repetir eso? Me perdí. ¿Cómo? Sí. O sea, nosotros al momento siempre hemos dicho, bueno, cuando vas a escribir una estrategia, yo voy a decir que una estrategia es como una acción para cada posible contingencia del juego, ¿no? Como cada posible momento en el que a mí me toque tomar una decisión. Lo que yo les estoy como tratando de mostrar aquí con este ejemplo, y no lo vamos a mostrar muy formalmente porque es como difícil, es que yo en vez de hablar como de contingencias, puedo hablar de historias del juego. Entonces yo lo que puedo decir es, en vez de hablar de una estrategia como una acción para cada contingencia del juego, yo puedo hablar de una estrategia como una acción para cada posible historia del juego. Entonces, por ejemplo, si de nuevo vamos al dilema de los prisioneros de 2 periodos, pensemos solo en el de 2 periodos por un segundo. Si recuerdan, acá el jugador 1 tenía 4 contingencias, ¿o no? Que es la de arriba, o sea, en el primer periodo, y cada uno de los posibles, digamos, subjuegos o historias que pueden suceder en el segundo periodo, ¿no? Entonces, lo que yo les digo es una estrategia, como la hemos visto hasta ahora, tiene que tener 5 entradas, como una entrada para cada posible contingencia, ¿no? O sea, para lo que hace en el primer periodo, más lo que puede hacer en el segundo periodo. Una manera diferente de decir esto es, una estrategia va a ser algo que me dice qué hacer dependiendo de la historia del juego. Entonces, por ejemplo, en el primer periodo, pues no ha habido historia, entonces le dice qué hacer. Y después, en el segundo periodo, le dice qué hacer dependiendo de lo que pasó en el primer periodo. Entonces le dice qué hacer si en el primer periodo se jugó C1, C2, o qué hacer si se jugó C1, C2, D2, o qué hacer si se jugó D1, C2, o qué hacer si se jugó D1, D2, que corresponde a cada una de las posibles contingencias.
Entonces, en vez de hablar de contingencias, yo puedo hablar de historias del juego. O sea, entonces es como de, si tengo la historia C1 de uno, ya sé qué hacer y así. Exacto. O sea, como que la estrategia te dice qué hacer dependiendo de la historia del juego. ¿Sí? Es proof. Listo. Entonces, ¿está? Entonces, lo que yo les estaba diciendo. Entonces, una estrategia en un juego que se repite infinitamente simplemente le dice al jugador qué hacer en cada conjunto de información, o como eso va a ser muy complejo porque el árbol tiene infinitos, digamos, infinitas ramas, qué hacer en cada historia del juego. ¿Listo? Entonces, digamos, una manera de pensar en esto es que una estrategia es algo que va del conjunto de historias. Noten que las historias dependen de cada uno de los periodos. Entonces, la unión de las historias en el periodo 0, en el periodo 1, en el periodo 2, al conjunto de acciones. Entonces, le dice qué hacer dependiendo de cuál es la historia del juego. Eso son palabras. O sea, qué hacer dependiendo de la historia del juego. Profesor, y entonces representarlo con, si estoy entendiendo bien, representarlo con historias es más fácil porque si bien sigue habiendo un número infinito de historias, es como un infinito más chico que el número de decisiones, ¿no? Es un infinito igual de grande, pero es más fácil de describir, digamos como verbalmente, cuando estemos hablando entre nosotros. Porque ya, ahorita que vayamos a los ejemplos va a ser un poco claro, pero básicamente yo puedo hablar de las historias del siguiente estilo. Yo puedo decir, voy a jugar una estrategia de este estilo si en el pasado alguien jugó cooperar. Entonces, eso incluye muchas historias, porque incluye todo lo que en algún momento pasado del tiempo alguien jugó cooperar. En cambio, describir eso en términos como de conjuntos de información o de contingencias es supremamente difícil. Ok, muchas gracias. O sea, perdone, podemos definir que es como, bueno, no definir, sino entender que es como o sea, una simplificación, o sea, que no nos importa tanto exactamente el periodo donde alguien cooperó, Exactamente. sino que en esta historia ya sabemos que en algún momento alguien cooperó, como Exacto. Es porque las estrategias que vamos a usar, en realidad es por eso, porque las estrategias que vamos a usar van a depender un poco de lo que hizo la gente antes, pero no exactamente en qué periodo, como dices tú. Entonces lo que va a importar un poco es si en algún momento en el pasado se hizo algo o no. Entonces va a ser más fácil hablar de la historia del juego, como de qué pasó antes, que hablar de, estamos exactamente en este conjunto de información o en esta contingencia. perfecto, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, les voy a poner una estrategia que es muy común y es la que vamos a utilizar la mayoría del tiempo, ¿listo? Que se conoce como una estrategia desencadenante o gatillo. Entonces, por ejemplo, digamos que estamos jugando un dilema del prisionero repetido infinitas veces, ¿listo? Y hay dos acciones, yo puedo cooperar o puedo desviarme, digamos, o no cooperar, que va a ser la D. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, el equilibrio de Nash era de 1 o de 2, que es le paga 0 a ambos. Entonces, yo lo que voy a decir es que voy a jugar esta estrategia. Esta estrategia lo que dice es, en el primer periodo yo voy a cooperar, ¿listo? Y en los siguientes periodos yo voy a cooperar siempre y cuando la historia del juego hasta ese momento sea que todo el mundo ha cooperado. Si la historia es diferente a eso, o sea, es algo diferente a que todo el mundo ha cooperado, entonces yo voy a jugar D. Entonces piensen que esto es como una estrategia en la cual todo el mundo arranca cooperando, pero en el momento en que alguien se desvía, no importa quién, todo el mundo se desvía en los siguientes periodos. ¿Tiene sentido esta estrategia? O sea, mientras el otro coopere, yo coopero. Si no coopera el otro, yo no coopero. Exacto, pero se llama una estrategia desencadenante o gatillo porque una vez la otra persona no coopera, tú te pasas a no cooperar siempre, sin importar qué. Entonces, una vez que la otra persona se desvía, yo me desvío. Te desvías y te desvías para siempre. ¿Por qué para siempre? Porque supongamos que la historia del juego va que los dos cooperamos. En el primer periodo, en el segundo, sí o no, y en el tercer periodo, digamos. Bien, y digamos que en este periodo la otra persona se desvió. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Esperen que no se ha cargado. ¿Qué tendría que hacer yo, el jugador 1? Pues digamos que esto es el jugador 1 y esto es el jugador 2. ¿Qué tendría que hacer yo en el siguiente periodo, si soy el jugador 1? Desviarme, o sea, sí, D. Desviarme porque ya la historia es diferente a que todo el mundo cooperó o no. Y el otro jugador también tenía que hacer lo mismo. ¿Por qué? Pues porque es el equilibrio de Nash. O sea, si yo estoy jugando de 1, el otro tendría que también que jugar de 2. Bueno, digamos, estoy de acuerdo, pero tiene que ver un poco más con esto. Es porque la historia del juego también ya es diferente de cooperar siempre. Entonces él debería desviarse.
Es que esa era mi duda, profesor. Entonces aquí estamos asumiendo que ambos tienen la misma función de utilidad, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Pero esa es la parte clave. Entonces, en el siguiente periodo, ¿qué debería hacer? O sea, digamos que esto es el primer periodo, esto es el segundo periodo, tercero, cuarto, quinto. ¿Qué debería hacer en el sexto periodo el jugador 1? Ya se va a desviar a perpetuidad, ¿no? Exactamente, a perpetuidad porque la historia ya es diferente a CCC siempre. Entonces se va a desviar ahí para siempre. ¿Tiene sentido eso? Sí. Entonces, Sí. por eso es que es desencadenante. Por eso se llama, o sea, se llama en inglés se llama green trigger, en español se llama o desencadenante o gatillo. Y es porque una vez, digamos, alguien como que jala el gatillo de desviarse, entonces nos vamos a desviar siempre. O desencadena una reacción en la cual nos desviamos siempre. Es por eso que se llama así. Ojo que esta es diferente a tal vez la que ustedes están, digamos, la que algunos de ustedes estaban pensando, que es la de ojo por ojo, que es yo voy a hacer exactamente lo que hizo la persona en el periodo anterior. O sea, si la persona cooperó en el periodo anterior, yo coopero. Y si la persona se desvió, yo me desvío. ¿Sí? Esa es una estrategia diferente. ¿Estrategia diferente, profesor? La otra, digamos, otra que yo podría pensar es ojo por ojo. O sea, voy a hacer de acuerdo a lo que tú me hiciste el periodo anterior. Entonces, si en el periodo anterior cooperaste, yo coopero. Y si te desviaste, yo me desvío. O sea, en ese caso podrían regresar a cooperar y en este no. Exactamente. Porque en ese caso podrían volver a cooperar. Si digamos, el jugador 2 vuelve a cooperar, entonces uno va a cooperar en el siguiente periodo. Ok. Profesor, ¿Sí? en el periodo 5 necesariamente el jugador 2 va a jugar D2. Depende de que estás siguiendo el jugador 2. Yo aquí estoy suponiendo que uno está siguiendo como una estrategia desencadenante. Sí. Y 2, no sé, me inventé la de 2. Entonces digamos que 2 depende. Digamos que si él jugara ojo, por decir algo, Sí. entonces acá debería jugar C2 porque en el periodo anterior 1 cooperó. Y después debería jugar D2. Ok, listo. Eso ¿Sí? sería como la de tit for tat. ¿Cómo? Tit for tat, exactamente. En inglés se llama tit for tat. Profe, ¿Sí? se podría decir que es como una justificación igual para cuando sacábamos o sea, que el modelo de Bertrand, de que pues si tú le bajas, si tú cambias el precio, pues yo también voy a bajarlo y así. O sea, no, eso es un poquito diferente porque el juego repetido de Bertrand va a tener unos equilibrios diferentes. No, esa va a ser una diferente. Ok, Listo, entonces, ahora, ¿cómo son los pagos en un juego repetido al infinito? Entonces, por acá lo tengo. Entonces, la manera de pensar en esto es que, digamos, ¿sí? ¿Me ha preguntado? No, todo bien. Ok. Entonces, digamos que tenemos unas acciones que suceden en todos los periodos y pues acá simplemente voy a coger la utilidad en cada uno de los periodos, que depende de las acciones, la voy a traer a valor presente usando el factor de descuento y voy a sumar esto al infinito. Fácil. ¿Listo? Profe, ahora sí, Igual, ya, una duda. ¿sí? Entonces, para los juegos en periodos infinitos, ¿vamos a usar la estrategia de gatillo? En general, sí. Ok, va. Más no es la única estrategia que puede hacer. Lo que pasa es que son como las más sencillas. Entonces, digamos, en este curso nos vamos a restringir a esas. Va, profe. Listo. Entonces, ahora, recuerden que uno, pues, ¿cómo puede pensar en esto? O cómo me parece a mí que uno puede pensar en esto. Obviamente, ningún juego se repite al infinito, pero uno puede pensar que delta es la probabilidad de estar vivo mañana o de que mañana se repita el juego, lo que sea. Mientras que esa probabilidad sea positiva, si sea muy pequeña, pues uno puede pensar que hay un juego que se repita al infinito. ¿Listo? Eh, Obviamente, a medida que T a más se vuelve muy grande, pues digamos es la aproximación de T, no sé, 1000 periodos y T infinito es casi lo mismo, porque delta a la 1000 va a ser básicamente cero, sin importar si hay finitos o infinitos periodos. Entonces, como que va a ser muy parecido. Listo, entonces ahora vamos a hacer unos ejemplos de cómo calcular los pagos. ¿Listo? Porque esto va a ser importante porque lo vamos a usar varias veces. Entonces, supongamos que tenemos una estrategia en la cual el jugador 1 y el jugador 2 juegan C siempre.
sin importar cuál es la historia, ¿listo? Entonces, si eso es lo que pasa, ¿cómo serían los pagos de los jugadores? Sería, o sea, C1, C2 o sea, será la suma, perdón, Sí, desde que T vale 1 hasta infinito, de la tasa de descuento a la T-1 por la utilidad de jugar C1, C2. exacto. C1, C2, y esta acá es igual a 1, según recuerdo yo, ¿no? La utilidad de C1, C2, digo. Sí. Hasta infinito de delta a la T-1. O sea, es básicamente esto, que es 1 más delta al cuadrado, así hasta el infinito, ¿no? Y entonces, esta sumatoria que es igual, eso ustedes lo vieron en cálculo integral, en algún Sobre momento. 1 menos delta. Exacto. ¿Y eso cómo se demostraba? Siempre y cuando delta estaba menor a 1. No me acuerdo cómo se mostraba, pero Cuando delta es menor a 1, tiende a, por la suma geométrica, tiende a 1 entre 1 menos ese delta. Exacto. ¿Qué es esto acá? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cómo se demostraba esto? Uy, Era teorema de Abel, ¿no? Si no me equivoco. Oh, Dios, no sé. A ver. no sé qué es eso. No es Esta el, es una es el demostración, límite. esta es una demostración muy famosa porque Gauss, que es un matemático muy famoso, la demostró cuando tenía como 2 años. Entonces, les vamos Le a paso el link, profe. Básicamente, digamos que si yo tuviera t periodos, los vamos a ver cómo se hace, es fácil. Entonces la suma sería esto. Hasta delta a la t. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, yo podría multiplicar esto por menos delta. Entonces esto les da menos delta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Porque básicamente como multiplico por menos delta, cada uno de estos números me toca elevar, me lo multiplico por delta, entonces el primero queda delta, el segundo queda delta al cuadrado, el tercero queda delta al cubo y así, el último queda delta t a la más, t más 1, pero todos tienen signo negativo porque multiplica por menos delta, no por delta. Y ahora ustedes suman estas dos cosas, que les da ese t por 1 menos delta. Eso da al lado izquierdo y al lado derecho, si se dan cuenta, se cancelan las cosas como en diagonal. Y entonces solamente queda el primer término y el último. Y entonces esta suma da 1 menos delta a la t más 1 sobre 1 menos delta. Y ahora si t tiende a infinito, este número a qué tiende. A 0. Cero. 0. Exactamente. Entonces cuando t tiende a infinito, pues la suma de los infinitos periodos, ¿no? Sí, ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. profe. Listo. ¿Por qué quitamos lo de la función de utilidad? Porque la función de utilidad es 1 cuando los dos cooperan. En el juego que Ah, habíamos ok, ya, perdón. Sí, ok. Entonces, ahora, ¿por qué hice esto de acá? Porque es que esta suma geométrica la vamos a usar varias veces. Entonces, como que quería que la vieran con calma, porque esto de que 1 más delta al cuadrado, así hasta el infinito, da 1 sobre 1 menos delta, lo vamos a usar varias veces. Entonces, recuerden ese truco. Listo, entonces es lo que tengo acá. Ahora, veamos qué pasa con la estrategia desencadenante. Entonces, recuerden que la estrategia desencadenante, o sea, ¿cuál sería la utilidad de la estrategia desencadenante? La estrategia desencadenante lo que dice es, en el primer periodo, ambos juegan C, ¿sí o no? Los vamos a lo que decía la estrategia otra vez. La estrategia lo que decía, por acá la tengo, es, en el primer periodo, o sea, en T igual a 0, ambos juegan C. Y después, si la historia ha sido jugar C siempre, se juega C. ¿Listo? Entonces, si pensamos la estrategia desencadenante como a qué lleva, pues va a llevar a que en T igual a 0 o en el primer periodo, como lo quieran llamar, entonces ambos juegan C, ¿no? Ahora, ¿qué tendrían que hacer ambos jugadores en el siguiente periodo si en el pasado ambos jugaron C? Jugando C. C también. Exacto. ¿Y qué tenían que hacer en el siguiente periodo? Sigue jugando C hasta el infinito. Exacto. Entonces, aunque la estrategia es diferente, vean que el resultado va a ser el mismo. O sea,
la que hablábamos antes era una estrategia en la cual, digamos, sin importar que yo juego cooperar, y la siguiente es una estrategia desencadenante donde yo coopero siempre y cuando hayamos cooperado antes. Ambas van a llegar al mismo Pero esto, resultado, aunque son estrategias diferentes. aunque sean distintas, o sea, si el segundo jugador, o sea, si el primer jugador hiciera lo de siempre jugar C, siempre y cuando el otro juegue C, pero el otro tenga otra estrategia, entonces ya no sería lo mismo. Ya no sería lo mismo, completamente de acuerdo. Aquí suponiendo que ambos están siguiendo la estrategia desencadenante. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, el jugador 2 igual, o sea, bueno, no el jugador 2, más bien el jugador que se desvíe tendría que hacer como una decisión entre desviarse y traer el valor presente de desviarse en cierto periodo para ver su utilidad, o mantener constante siempre su decisión y traerla a valor presente para ver, ¿no? Estás en toda la razón. Ya ahorita vamos a ir a los desvíos. Pero sí, de acuerdo. Perfecto, gracias. Listo, entonces, obviamente los pagos de la estrategia desencadenante, dado que al final todo el mundo va a jugar C, van a ser lo mismos, que es 1 menos delta. Ahora veamos otra. Por ejemplo, supongamos que los jugadores arrancan jugando C1 de 2 en el primer periodo y después van a jugar ojo por ojo, o sea, tit for tat. Que esto es básicamente ojo por ojo, no sé cómo lo quieran llamar, o en inglés, en los libros de texto se llama tit for tat. Listo, entonces, si se juega esta estrategia, vean que lo que pasa es que en el primer periodo se juega C1 de 2. ¿Qué sería jugar en el siguiente periodo? D1. D1, C2. C2, C1. D1, C1, C2, porque entonces el primer jugador hace lo que la otra persona hizo, que fue no cooperar, y el segundo jugador hace lo que la otra persona hizo, que fue cooperar. Entonces, ¿qué hacen en el siguiente periodo? D1 de 2. Exacto. Entonces ahora el primer jugador hace lo que hizo el jugador 2 antes, que es cooperar, y 2 hace lo que hizo 1 antes, que es no cooperar. Y así se va alternándose al infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Listo. Entonces, creo que por acá lo tengo. Eso es lo que se va a jugar. Y entonces ahora veamos cómo son las utilidades de esto. Antes de ir a la fórmula matemática, lo voy a hacer acá. Entonces, digamos, en el primer periodo se juega C1 de 2. Que eso, ¿cómo eran los pagos? Ya se me olvidó. Hasta a mí. A ver, los voy a ir a mirar. 2 menos 1, ¿no? Se juega C1 de 2, ¿no? Entonces es menos 1, 2. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Sí. Entonces, acá, digamos, lo va a hacer para el jugador 1. Y la del jugador 2 es como simétrica. Entonces sería menos 1, que es lo que ganaría él, ¿no? Después, esto, digamos, es la utilidad de C1 de 2. Profe, ¿este es el individuo 1? Este es el individuo 1, sí. Ahora, en el siguiente periodo, entonces él ganaría 2. ¿Por qué? Porque esta es la utilidad de D1, C2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ya, este como que el lápiz no está sirviendo bien. Me pinta todo raro. Pero bueno, y este lo tengo que multiplicar por delta, ¿no? Porque es en el futuro. Ahora, un periodo más adelante, entonces yo vuelvo a ganar menos 1, que es la utilidad de C1 de 2, porque volvemos a eso. Y en el siguiente periodo, yo vuelvo a ganar, bueno, y este es por delta al cuadrado. Y en el siguiente gano delta al cubo por 2. Recuerden que el 2 es la utilidad de 1, C2. Y esto sigue hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Si se dan cuenta, yo estoy sumando como los periodos pares, estoy sumando menos 1, y los impares estoy sumando 2, ¿o no? Sí, o sea, podríamos dividir la suma. Sí, entonces como menos 1, factor común de 1 más delta al cuadrado más delta al 4 más delta a la 6. Estos son los periodos pares hasta el infinito.
más 2, que es la suma de delta, más delta al cubo, más delta a la 5, y así hasta el infinito, ¿o no? Sí, profesor. Listo. ¿Y esta primera suma a qué es igual? A 1 menos delta cuadrada. O sea, sobre 1 menos delta cuadrada. Porque es como si el factor de la suma geométrica fuera delta al cuadrado y no delta. Y esta acá, toca hacer un truco todavía antes, que es sacar un delta como factor común, y me queda 1 más delta al cuadrado, más delta a la 4, más delta a la 6. Así, ¿sí o no? O sea que me queda menos 1 por 1 sobre 1 menos delta al cuadrado, y este me queda 2 delta por 1 sobre 1 menos delta cuadrada. ¿Listo? Y entonces esto me da, pues, ¿qué? 2 delta menos 1 sobre 1 menos delta al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Sí, profesor. Y, ay, qué bien, eso es lo que tenía acá. Listo. De la misma manera, básicamente la misma fórmula, ustedes podrían calcular desde el jugador 2. ¿Estamos de acuerdo o no? La diferencia del jugador 2 es que él va a tener en los periodos pares, va a sumar 2 de utilidad, y en los impares va a sumar menos 1. Porque es como simétrico, ¿o no? Sí. 2 menos delta. Listo. Entonces, muy bien. Entonces ahora la pregunta es cómo podemos calcular un equilibrio perfecto de subjuegos en un juego que se repite infinitos periodos. Esta pregunta es bien complicada porque, digamos, la idea sería hacer lo mismo. ¿Qué es lo que habíamos hecho antes? Demostrar que los jugadores no tienen incentivos a desviarse en el juego completo ni en ningún subjuego. Otra manera de decir esto es que los jugadores no deben tener incentivos de desviarse en el juego completo ni en ninguna historia del juego. ¿Listo? Porque recuerden como que historias y subjuegos son como, tienen un mapeo de 1 a 1, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, la idea es la misma. Para que algo sea un equilibrio perfecto de subjuegos, tiene que ser un equilibrio de Nash en cada subjuego. Otra manera de decir eso es que nadie tiene que tener incentivos a desviarse. O sea, nadie se quiere desviar en ninguna historia del juego. Ahora, lo que sí es muy complejo, o más complejo todavía, es que estrategias hay básicamente infinitas, ¿o no? ¿Por qué? Porque, digamos, si el juego tiene infinitos periodos, pues una estrategia podría ser jugar, cooperar 1000 periodos, después no cooperar y después volver a jugar cooperar para siempre. Otra podría ser cooperar los periodos primos. Otra sería cooperar los periodos que son múltiplos de 17. Y así o no. Hay como infinitas estrategias que se pueden ocurrir. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Sí. Entonces en principio, para demostrar que la gente no tiene incentivos a desviarse, para que no tenga incentivos a desviarse, tengo que mostrar que le conviene más jugar la estrategia que yo estoy diciendo que es un equilibrio, que todas las demás estrategias, pero todas las demás estrategias es un conjunto infinito. Entonces es muy complicado. Gracias a Dios hay un teorema que nos ayuda. Y el teorema dice lo siguiente, se conoce como el principio de una desviación. Entonces dice, si algo es un equilibrio perfecto de subjuegos, eso es un sí solo sí en cada periodo del tiempo y en cada historia. Cada jugador no le conviene desviarse solo en el periodo T y después volver a hacer la estrategia que decimos que es un equilibrio de Nash. Prof, ¿puedes repetir eso, por favor? Sí, esta parte es clave. Entonces, lo que dice este principio es lo siguiente. Algo va a ser un equilibrio de Nash, un equilibrio perfecto en subjuegos de Nash, sí solo sí, en cada momento del tiempo, para cada jugador, no les conviene desviarse, pero solamente desviarse un periodo. O sea, desviarse en el periodo T y después en T más 1 volver a jugar lo que dice el equilibrio de Nash. O sea, ¿qué dice esto en palabras, en español? Digamos que yo tengo un equilibrio de Nash, un equilibrio perfecto de subjuegos, que va a decir que es ese. Yo, para comprobar que ese es un equilibrio perfecto de subjuegos, no lo tengo que comparar con todas las demás estrategias, sino solamente tengo que demostrar que los jugadores no tienen incentivos a desviarse por un periodo. ¿Sí? Que es el mismo periodo T, ¿no? El periodo T, pero por un periodo.
Y el periodo T es cualquiera. Pero digamos lo importante es que no se pueden desviar. Lo único que tengo que mostrar es que no se quieren desviar un solo periodo. Profe, ¿no se quieren desviar todos los jugadores o al menos un jugador? Al menos un jugador, no, todos, ninguno se quiere desviar. Porque si alguien se quiere desviar, ya no es un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? ¿No era que máximo se pueden desviar en un solo periodo y en temas 1 ya se regresan de nuevo? Sí, es en los periodos. Pero entonces, ningún jugador, ninguno de ellos, tiene que querer desviarse. Ahora, ¿cómo vamos a mirar desviaciones? Con que se quieran desviar un solo periodo. A ver, repite eso porque me perdí. ¿Qué? Ya lo entendí, profe. Entonces vamos a decir que algo es un equilibrio perfecto de sus juegos. Sí, solo sí, nadie se quiere desviar. Ahora, recuerden que nadie quiera desviarse en el sentido abstracto quiere decir que nadie va a querer moverse a otra estrategia. Otras estrategias, entre comillas, hay infinitas. Entonces, lo que dice este teorema es, usted no tiene que mirar a todas las demás estrategias, sino solamente a ver si el jugador quiere desviarse un solo periodo y después volver a hacer lo que le dice la estrategia. Entonces, si se quiere desviar solamente en un periodo, ya no es un equilibrio perfecto de sus juegos de Nash. Y viceversa, si no quiere desviarse en un solo periodo, sí es un equilibrio. Va. A ver, lo vamos a hacer con un ejemplo. Yo creo que con un ejemplo va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miremos al dilema de los prisioneros que se repite infinitas veces. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar qué tipos de equilibrios perfectos de sus juegos podemos encontrar acá. Solamente como para que nos quede como recordatorio, lo voy a volver a escribir acá. Creo que los pagos eran así. Ustedes me dicen si estoy en lo correcto o no. ¿Listo? Este era el juego base. Y este juego se va a repetir infinitos periodos. Ahora, el equilibrio de Nash de este juego era de 1. Esto debería ser de 1 acá. Era de 1 de 2, ¿no? Entonces, arranquemos por lo más básico. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser un equilibrio perfecto de sus juegos de este juego? Jugar siempre ese equilibrio de Nash. Completamente de acuerdo. Eso también es lo que yo arrancaría. Entonces, un equilibrio puede ser, o vamos a ver si es, jugar de 1 de 2 siempre. Y tenemos que demostrar que eso es un equilibrio de Nash. Entonces, jugar de 1 de 2 siempre quiere decir que van a jugar eso en todos los conjuntos de información o en todas las historias del juego. ¿Listo? Es otra manera de decirlo. Entonces, ¿por qué esto es un equilibrio de Nash? Vamos a utilizar el principio de una desviación. O sea, vamos a demostrar que en ningún momento nadie se quiere desviar por un periodo de esta estrategia. Entonces pensemos que lo que está pasando, digamos si tenemos una línea de tiempo, y acá está t igual a 0, acá está t igual a 1, acá t igual a 2, y esto va hasta el infinito, ¿no? Y digamos que por acá tenemos el periodo t genérico. Entonces, lo que dice esta estrategia es que todo el mundo va a jugar d siempre. Voy a poner arriba al jugador 1 y abajo al jugador 2. Y así hasta este periodo, ¿o no? Y lo mismo en t más 1, o sea, en los periodos que siguen, ¿no? Y así hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. La utilidad del jugador 1, digamos, de no desviarse, sería, cuando los dos jugamos D, ganamos 0, ¿o no? Entonces sería 0 más 0 por delta, más 0 por delta al cuadrado, y así hasta 0 por delta a la t, este es el periodo t genérico, ¿sí o no? Más 0 por delta a la t más 1, y así hasta el infinito, ¿o no? Sí. Y ahora veamos cuál es la utilidad de desviarse. Entonces, ojo, esta es la parte que es clave. Si yo fuera a mirar la utilidad de desviarse, yo me puedo desviar con muchas estrategias, es lo que hemos hablado. Por ejemplo, una estrategia que yo podría jugar es cooperar en los periodos pares.
otra sería cooperar siempre, otra sería cooperar en los periodos primos, otra cooperar en los periodos múltiplos de 15, no sé, por decir algo. Lo que dice el principio es, yo te tengo que mirar que él nunca se quiera desviar, vamos a mirar un periodo T genérico. Entonces, voy a ver qué pasaría si él se desviara en el periodo T, ¿listo? Entonces sería, en los demás periodos, vamos a jugar D siempre, ¿no? Pero cuando llegamos al periodo T, me voy a desviar y voy a jugar C. Y después vuelvo a jugar lo que dice la estrategia, que es jugar desviarse. D, siempre. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces ya en temas 1 regreso a D. Regreso a lo que decía la estrategia que debo hacer. La estrategia lo que dice es que debes jugar desviarte. O sea, D. Pues no lo llamar desviar, debes jugar D. ¿Listo? Sí. No cooperar. Ok, entonces yo me desvié solo un periodo. Noten que acá está la parte clave. Me desvié solo un periodo. Y solo tengo que revisar eso por el principio de una desviación, que me dice solo tengo que mirar desviaciones un periodo de la estrategia. Entonces, en un solo periodo me voy a mover de lo que la estrategia me está diciendo que haga. Ahora, si se dan cuenta, esta utilidad, pues obviamente es 0, ¿no? Porque estoy sumando 0 siempre. Ahora, la utilidad de abajo es un poco de ceros, pero ¿cuál es el pago en este periodo? -1 por delta a la T. Exacto. Y entonces, ¿yo qué prefiero? ¿Prefiero no desviarme o desviarme? Porque, pues, al fin y al cabo el pago si me desvío es negativo. Exacto. Entonces, esto es la demostración de que jugar D1, D2, o sea que esto acá, siempre es un equilibrio perfecto de sus juegos. Porque ningún jugador tiene incentivos a desviarse un periodo de esta estrategia. ¿Cómo la ven? Está chistoso, está interesante. Recuerden, o sea, olvidémonos del principio de una desviación, pero a ver si todos estamos de acuerdo. Lo que yo tengo que demostrar en general es que nadie tiene incentivos a desviarse. Eso es como la demostración de que algo sea un equilibrio o no. Entonces yo lo que tengo que mostrar es que nadie se va a querer desviar acá. ¿Listo? Y entonces yo voy a mirar, voy a arrancar con unas fáciles. Voy a mirar qué pasaría si yo me desviara un periodo. ¿Listo? Y entonces si yo me desviara un periodo, pues básicamente en ese periodo jugaría C, porque es la única opción que tengo. O juego D o juego C. Entonces si yo nunca me desvío, gano 0. Y si me desvío un periodo, gano -1 por delta a la T, donde T es el periodo que me desvié. Entonces, obviamente, lo que me está diciendo estas dos utilidades es que yo no tengo incentivos a desviarme un periodo. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque me va peor. Dado que la otra persona está jugando de siempre, ¿no? Porque tengo que ver si... O sea, lo que tengo que ver es si mi mejor respuesta que la otra persona juegue de siempre es jugar D, ¿o no? Sí. Entonces, para ver si es la mejor respuesta, tengo que ver si me conviene desviarme o no. Entonces, si no me desvío, o sea, si yo también juego D y la otra persona juega D, gano 0 siempre. Si él juega D y yo me desvío un periodo de mi estrategia, o sea, un periodo juego C, entonces gano -1 por delta a la T. Muy Profe, bien. ¿Sí? bajo la lógica de la estrategia de gatillos, si el jugador 1 se cambia a C, o sea, en un principio sí le va a dar como ese -1, pero eso no le incentivaría al jugador 2 a jugar C2 y ya se moverían al óptimo de Pareto. Eso sería si jugaran una estrategia de gatillo de estilo, voy a jugar D a menos que alguien juegue algo diferente. Pero la estrategia que estamos mirando en este momento es en la cual juegan D1, D2 siempre. Que es la que está escrita ahí en la positiva. Entonces queremos ver si eso efectivamente es un equilibrio de Nash perfecto en sus juegos o no. Profesor, o sea, otra vez estamos tomando en cuenta que la otra estrategia, digamos, está fija, o sea, para hacer el análisis. Igual que siempre, esto es igual que cualquier equilibrio de Nash. Queremos demostrar si es mejor respuesta dado lo que hace la otra persona. Sí, claro.
Ok. Listo. Entonces, digamos, espero que la parte que quede clara es mi utilidad de no desviarme de la estrategia, o sea, jugar de siempre, dado que la otra persona juega de siempre, es 0. Mi utilidad de desviarme un periodo y que la otra persona juegue de siempre es -1 por delta de la t, donde t es el periodo que me desvíe. ¿Sí? Entonces este es el periodo en que me desvíe. Y entonces, dadas esas dos utilidades, pues una es 0 y la otra es negativa, yo prefiero no desviarme un periodo. No me conviene. Ahora, hay otro, es lo que dice el teorema. El teorema dice, si no te conviene desviarte un periodo, no te conviene desviarte. Punto. Entonces ya sabemos que a la persona no solamente no le conviene desviarse un periodo, sino que no le conviene desviarse. Y como no le conviene desviarse, entonces la mejor respuesta que la otra persona juegue de siempre, ¿cuál es? Jugar de Creo que siempre. no puede. Y eso es verdad para ambos individuos y por ende, de jugar de siempre es un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí. Y en este caso también se tienen que jugar los equilibrios perfectos, los equilibrios de Nash del principio. Excelente pregunta. Entonces, esa es lo siguiente que vamos a ver. Entonces, obviamente hay un teorema, igual que el de antes, que dice que si tenemos un juego, digamos algo tipo dilema de los prisioneros, pero tenemos un juego que tiene un equilibrio de Nash en el juego base, repetir eso en todos los periodos es un equilibrio perfecto de sus juegos para todo delta. O sea, es parecido al teorema que teníamos antes. La diferencia es que no dice que sea el único equilibrio perfecto de sus juegos. O sea que posiblemente hay más. Que era tu pregunta, si no estoy mal. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, ok. Siempre tenemos uno como en automático, digamos. Si existe. Exacto. Si hay un equilibrio de Nash en el juego base, jugar ese equilibrio de Nash en todos los periodos es un equilibrio perfecto de sus juegos. Más la diferencia es que si el juego es finito y ese equilibrio de Nash era único, entonces el juego finito tiene un único equilibrio perfecto de sus juegos. Pero si el juego se repite infinitas veces, aquí nada dice que ese equilibrio de Nash, ese equilibrio perfecto de sus juegos tenga que ser único. Perfecto. Repite eso porque ya me perdí. ¿Qué? Entonces, a ver, recuerden que tenemos un teorema que decía lo siguiente. Tenemos un juego base y ese juego base tiene un solo equilibrio de Nash, ¿sí o no? Sí. Si el juego se repite infinitas veces, ¿cuál es el equilibrio perfecto de sus juegos? Jugar ese equilibrio de Nash todos los periodos. Todos los periodos. Eso es lo que decía, y ese era el único, eso es lo que decía el teorema. Ahora, si el juego se repite al infinito, entonces jugar el equilibrio de Nash es un equilibrio perfecto de sus juegos, es lo que dice este teorema. Pero en ningún lado dice que ese equilibrio perfecto de sus juegos sea el único. O sea que puede haber más. Ok, va. Gracias, profe. Y entonces efectivamente vamos a encontrar otro. ¿Listo? Entonces, el que vamos a ver si es un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Sí? Perdón. Entonces, el teorema, el de arriba, aplica solamente si este juego finito tiene un equilibrio o si tiene como cualquier equilibrio. Si tiene una cantidad cualquiera, sí, no importa. Ok. Listo. Entonces ahora veamos cómo sería, o veamos más bien, si la estrategia desencadenante, o sea, que ambos jugadores jueguen una estrategia desencadenante, es un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Listo? Entonces la idea es ver si J1 y J2 juegan una estrategia de gatillo. O desencadenante, eso depende del libro de texto. Y pues si está en inglés o en español. Veamos si esto es un equilibrio perfecto de sus juegos. ¿Listo? Ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver qué opinan ustedes de lo siguiente. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a mostrar que esto es un equilibrio perfecto de sus juegos? Lo que tengo que mostrar es que nadie tiene incentivos a desviarse nunca. ¿Listo? Nadie tiene incentivos a desviarse nunca. Entonces, este juego o esta estrategia
por cómo está escrita, parte el juego en dos. O parte, digamos, el árbol infinito del juego, o como las historias en dos. Hay historias en las cuales ya nos desviamos, y entonces tengo que mostrar que en esas historias no me conviene desviarme. Y hay historias en las cuales no nos hemos desviado, y tengo que mostrar que en esas historias tampoco me conviene desviarme. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, Porque básicamente yo lo que estoy diciendo es, tú juegas C si no ha habido desvío antes, y juega D si ya hubo desvío. Entonces tengo que mostrar que tanto si ya hubo desvío, no me conviene desviarme. O sea, si ya, digamos, si ya no estamos jugando cooperar siempre, entonces no me conviene jugar D. Y que si ya hubo un si hemos jugado C siempre antes, entonces me conviene C. Tengo que demostrar las dos cosas. Es decir, que lo que más me conviene es hacer D si efectivamente la historia es esta, y lo que más me conviene es hacer C si la historia es esta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, que no hayan jugado nadie también cuenta el primer turno, obviamente. Claro, exactamente. El primer turno supone que vamos a arrancar cooperando. Perfecto. Listo. Entonces, básicamente, yo tengo que hacer dos casos. El caso 1 es, ya hubo desvío. O sea, otra manera de decir esto es, la historia del juego es diferente a cooperar siempre. ¿Listo? O sea, ya en algún momento alguien se desvió. No sabemos cuándo, no importa. Y lo que tengo que demostrar es que al individuo no le conviene moverse de jugar D, que es lo que le dice la estrategia que tiene que hacer ahí. ¿Listo? Entonces, hay dos casos. El primero, ¿cuál es la utilidad de no desviarme? Entonces, la utilidad de no desviarme, pues, tiene, básicamente, lo podemos pensar como en varios componentes. Uno es lo que pasó en el pasado, o sea, es la utilidad como de lo que hay en T-1. ¿Listo? Eso es como la utilidad que yo vengo trayendo hasta este momento del tiempo. Esto es en el momento T, ¿no? Estamos en un momento T cualquiera. Lo otro es lo que pasa de aquí en adelante. Entonces, si yo no me desvío, de aquí en adelante, ¿yo qué debería hacer? Sí. No. ¿O cómo? Si No, porque ya estamos en un momento en el que ya alguien se desvió. O sea, pero es la utilidad de... Y la estrategia lo que me dice es que yo debería jugar D. Pero a ver, entonces eso es la utilidad de no desviarme una vez que alguien llama, alguien ya se desvió. O yo, no sabemos quién, pero el punto es que en el pasado ya alguien se desvió. Ok. Entonces, eso es como la utilidad de lo que pasó hasta ese momento del tiempo. Esto es como el pasado. ¿Sí? Sí. Y entonces ahora viene el futuro. Entonces, hacia el futuro, ¿qué me dice la estrategia? Si yo no me desvío, ¿qué me dice la estrategia que yo debería hacer? D. Jugar D que a la muerte. Y eso también lo tiene que hacer la otra persona, ¿o no? La otra persona también está jugando la misma estrategia. Y si ya alguien se desvió, él también juega D, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y en el siguiente periodo, ¿qué tiene que pasar? Seguir con esa estrategia. Seguir jugando D, pero ahora seguir jugando U. Por delta, porque es mañana, ¿sí o no? Porque es mañana. Y así hasta el infinito. Entonces lo importante es que esa utilidad de no desviarme. Voy a dejar este BT más 1 menos 1 acá. Y acá, a ver si estamos de acuerdo, lo que va a terminar pasando es que me queda U de 1 de 2 sobre 1 menos delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Una duda. Sí. O sea, ahí estamos en el periodo, pues, T, el primer momento que ya estamos jugando la estrategia de D, ¿verdad? Entonces, ¿no se multiplicaría por, Es una excelente D pregunta. a la Lo puedes hacer como... Sí, es una excelente pregunta. Lo puedes hacer como tú quieras. ¿Qué pasa? Que yo voy a suponer que la persona ya está en el periodo T. O sea, ya, porque ya el pasado ya pasó, ¿sí o no?
Entonces, desde el punto de vista del periodo T, ya, digamos, hoy es el presente, entonces esta utilidad no tengo que multiplicar por nada, y la de mañana la multiplico por delta y así, y esto acá ya tiene como el factor de descuento de las cosas que pasaban antes. Bueno. Lo puedes hacer como tú quieras, pero la álgebra es más fácil así. Sale. Listo. Y ahora, ¿cuál es la utilidad de desviarme? Entonces, a ver si estamos de acuerdo con esto. Lo primero es que lo que pasó en el pasado, ya pasó, ¿sí o no? Esto va a ser exactamente igual o no. Porque eso no depende de lo que yo haga hoy. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y la siguiente, entonces si yo me desvío un solo periodo. Entonces básicamente es como si yo jugara UC1D. Entonces me desvío ese periodo. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que se dañó mi esferito este porque como que pinta todo feo. No puedo hacer que se quede como grueso. Bueno, ya, no importa. ¿Y qué tengo que hacer en el siguiente periodo? Yo me desvío una sola vez. Entonces en el siguiente periodo juego de 1 de 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. ¿Listo? ¿De acuerdo o no? No, yo no entendí, profe. ¿Lo puedes repetir? A ver, entonces, ¿no entendiste desde qué parte? ¿Por qué ahora pusimos C1, D2? Ok, porque básicamente quiero mirar cuál es la utilidad si tú te desvías hoy. Entonces, si te desvías hoy en vez de jugar lo que te manda la estrategia a jugar, que es D, vas a jugar C. ¿Listo? Ok, entonces, sí, o sea, estamos evaluando la utilidad de no desviarme y de desviarme, pero hoy, ¿no? Exacto. Y entonces, como lo que dice el principio de una desviación es que tengo que mirar desviaciones de un periodo. Entonces, hoy me desvío, ¿sí? Juego de C, pero ya en los siguientes periodos vuelvo a lo que me dice la estrategia. Y lo que me dice la estrategia es, como ya en el pasado alguien se desvió, juegue D. Sí. Listo. Yo tengo una duda, pero ¿por qué estamos suponiendo este escenario? O sea, sí entiendo ya dentro de este escenario. Ahorita tenemos que suponer el otro escenario. Lo que tenemos que revisar es que bajo ningún escenario él se quiera desviar. Oye, pero este escenario, ¿por qué existiría? No existiría, ¿o sí? No sabemos, pero lo importante para que algo sea un equilibrio perfecto, o sea, para que algo sea un equilibrio perfecto de sus juegos o un equilibrio de Nash, tú no tienes que tener incentivos a desviarte nunca, bajo ningún posible escenario, como bajo ninguna contingencia, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok. Entonces, como que estamos en esta contingencia y tenemos que revisar que esto sea una amenaza creíble, por decirlo así. Así efectivamente esto no vaya a pasar nunca. Ok, es que eso me estaba confundiendo, porque pues si los dos están jugando la misma estrategia, nunca se van a desviar. van a desviar, pero ya. Okay. Sí, exacto. Entonces, noten que cuando yo comparo estas utilidades, pues este B, como la utilidad del pasado, aparece en ambas, ¿o no? O sea, como que no va a ser relevante, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque es como que ya pasó antes. Entonces, cuando yo estoy comparando desviarme con no desviarme, eso como que lo sumo y ya. Entonces, yo de ahora en adelante no voy a escribir ese B del pasado. Simplemente voy a pensar en la utilidad de aquí hacia el futuro, ¿listo? Listo. Entonces, otra manera, voy a escribirlo acá, es B de no desviarme. Ya habíamos dicho que era la utilidad de 1 de 2 sobre 1 menos delta. Y la utilidad de desviarme, habíamos dicho que era básicamente la utilidad de C1 de 2 más delta de 1 de 2 más delta al cuadrado, la utilidad de 1 de 2 y así. Entonces, voy a escribir esto de una manera un poco más formal. Esto básicamente es la utilidad de C1 de 2. Y esto acá yo voy a factorizar un delta. La utilidad de 1 de 2. Básicamente va a ser 1
más delta al cuadrado más delta al cubo y así o no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces pues me queda la utilidad de C1 de 2 más delta la utilidad de 1 de 2 por 1 menos delta. Listo. Y entonces para ver si la gente se quiere desviar o no, pues miro cuáles son los números. ¿Cuánto es la utilidad de 1 de 2? Creo que era 0. Acá debe estar. Era 0, sí. Entonces esto me da 0 sobre 1 menos delta, o sea 0. Y esta me da, esta utilidad era menos 1, si no estoy mal yo. Y esta es delta por 0 sobre 1 menos delta, o sea, menos 1. Entonces, ¿qué prefieren ustedes? ¿Desviarse o no desviarse? No desviar. Prefiere no desviarse. Entonces, pues ya es lo que queríamos, ¿o no? Queremos que la gente no se quiera desviar, para que sea un equilibrio, ¿o no? Profesor, ¿Sí? cuando definimos a la VT-1 en la ecuación, más arriba, Sí, ya voy. ahí estamos suponiendo que es el primer desvío, lo que como inicia la estrategia de gatillo. Sí. Ok, nomás para aclarar. O sea, ¿cómo? No entendí otra vez. ¿Cómo fue? O sea, donde definimos la VT-1, sí, ahí estamos ya incluyendo el primer desvío que nos causa jugar D1, D2 siempre. Claro, o sea, el desvío pasó en algún momento en el pasado, no sabemos cuándo, pero esa B incluye la utilidad de los momentos en que no nos desviamos y los que sí. O sea, todos los periodos hasta el del pasado. Que Sí, el desvío gracias. pudo haber sido ayer o pudo haber sido el periodo 1, no sé. Sale. Listo. Ok, entonces ahora hay otro caso y es cuando las historias han sido jugarse siempre. O sea, esto es el caso en que no nos hemos desviado. ¿Listo? Entonces, en estos casos, igual que antes, yo tengo que mirar cuál es la utilidad de desviarme con la utilidad de no desviarme. ¿Listo? Siempre me vale arrancar con la de no desviarse. Entonces voy a arrancar con esa. Entonces, ¿cuál es la utilidad de no desviarme? Bueno, está la utilidad del pasado que no la voy a agregar porque la tenemos que sumar a ambos, entonces no importa. Y entonces, si yo no me desvío, a ver si estamos de acuerdo, lo que quiere decir eso es que hoy vamos a jugar C o no. Y la otra persona va a jugar C también o no. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y mañana, como ambos jugamos C, pues entonces también vamos a jugar C o no. Sí. C1, C2. Y así muchos periodos en el futuro. O sea que esto acá es igual a ver si ustedes están de acuerdo, 1 C1 C2 sobre 1 menos delta. Profe, seguimos sobre la lógica de que van a jugar el equilibrio de Nash, ¿verdad? Siempre. O sea, la otra persona, lo que tenemos que demostrar es que es mejor respuesta para mí jugar lo que me dice la estrategia, que es la estrategia desencadenante, dado que la otra persona está haciendo eso. Ah, es que no estamos tomando en cuenta el equilibrio de Nash, ¿verdad? Porque el equilibrio de Nash del dilema del prisionero era... Ah, sí, no, estamos suponiendo que ambas personas van a seguir la estrategia desencadenante y queremos ver si eso es un equilibrio de Nash. Un equilibrio perfecto de sus juegos de Nash. Ah, va, gracias. Listo. Ahora, ¿cuál es mi utilidad de desviarme? Entonces recuerden que acá cómo funciona es yo me voy a desviar un periodo, ¿no? Entonces en el periodo que me desvío, que es hoy, ¿qué juego? D1, C2. Exacto. Yo me desvío, la otra persona sigue jugando C, ¿sí o no? ¿Y mañana qué pasa? Pues ya que me desvié, eso desencadena la utilidad de D1, D2, D2 por delta. Ya. Entonces, en todos los siguientes periodos, ambos vamos a jugar D. Porque eso es lo que dice la estrategia. La estrategia dice, dado que te desviaste,
o que alguien se desvió, no importa quién, entonces todo el mundo va a jugar D de ahí en adelante. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo, entonces esto me da la utilidad de D1, C2. Y esta acá, yo la puedo escribir como delta 1, D1, D2. Factor común de 1 más delta al cuadrado. Así hasta el infinito. O sea que es D1, C2 más delta 1, D1, D2 sobre 1 menos delta. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor. Entonces ya, pues para ver si la gente se quiere desviar, tengo que comparar esas dos cosas. Entonces la utilidad de C1, C2 era 1, si no estoy mal. Entonces esto da 1 sobre 1 menos delta. La de no desviarme. Y la de desviarme, la utilidad de yo jugar D y la otra persona C era 2. Y la utilidad de ambos jugar desviarnos era 0. O sea que esto daría así. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Y entonces, yo prefiero no desviarme, siempre y cuando mi utilidad sea mayor que la utilidad de desviarme. Y la utilidad de no desviarme era 1 sobre 1 menos delta. Y la de desviarme era 2. O sea que siempre y cuando 1 sea mayor que un medio sea mayor que 1 menos delta, o que delta sea mayor que un medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y entonces, no me desvío, pues digamos, no se desvían los jugadores si delta es mayor o igual que un medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, una duda. Sí. ¿Por qué tomamos como el primer periodo el que nos desviamos? ¿No podría ser cualquier otra? Podría ser cualquier otra, pero por el principio de una desviación, con demostrar que no te quieres desviar un periodo cualquiera, nota que este periodo T es un periodo cualquiera, ¿no? Sí, claro. Ya demostré con no desviar, que no me conviene desviarme ese periodo, entonces no me conviene desviarme ningún periodo. Ok, entonces no hay necesidad de generalizarlo para Exactamente. cualquier Esa T. Ok, es que ese teorema es muy poderoso. listo. Gracias. Listo. Entonces, noten que entonces, bueno, resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Demostramos que si la otra, digamos, si ambos jugadores están siguiendo la estrategia desencadenante, ningún jugador tiene sentido a desviarse de jugar la estrategia desencadenante. Es decir, jugar la estrategia desencadenante es mejor respuesta, dado que la otra persona está jugando la estrategia desencadenante, sin importar si estamos en el caso de arriba cuando no hubo desvíos o en el caso de abajo cuando hubo desvíos. O sea, en todos los subjuegos, una manera de pensarlo. Tampoco sin importar si estamos jugando el equilibrio de Nash, ¿no, verdad, profe? No, entonces un momento. Porque es jugar el equilibrio de Nash, ya demostramos que es un equilibrio perfecto de subjuegos. Ahora estamos demostrando que otra cosa es un equilibrio perfecto de subjuegos. Entonces, para que algo sea un equilibrio perfecto de subjuegos, lo que tengo que demostrar es que todo el mundo es mejor respuesta a seguir esto, o sea, la estrategia de gatillo, dado que lo otro hace la estrategia de gatillo. Entonces, si es mejor respuesta para todo el mundo, es un equilibrio. Pero va a ser un equilibrio perfecto en subjuegos siempre y cuando delta sea Mayor que un medio. mayor que un medio. Sí. ¿Está de acuerdo? El que preguntó lo del equilibrio de Nash. Sí, profe. Entonces, ¿cómo había dicho que concluyamos esto? Entonces, básicamente, la conclusión es que o sea, que ambos jugadores jueguen la estrategia desencadenante, o sea, esta acá, es un equilibrio perfecto de subjuegos, siempre y cuando delta sea mayor que un medio. Va, gracias. Listo. Entonces acá, bueno, estos son los casos que ya hicimos, acá están hechos más lentos. Y entonces, básicamente, la estrategia desencadenante es un equilibrio perfecto de subjuegos, si solo si delta es mayor que un medio. Ahora,
Noten que lo que hicimos básicamente fue usar una estrategia desencadenante para demostrar que es posible, en un juego repetido al infinito, sostener, digamos, algo que no es el equilibrio de Nash. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Porque entonces, de nuevo, sonte como recordatorio, si el juego fuera finito, por el efecto dominó que sucede, siempre tendríamos que jugar el equilibrio de Nash en este dilema de los prisioneros. Pero como el juego lo repetimos al infinito, encontramos un equilibrio perfecto de subjuegos que hace que la gente colabore siempre, que no era un equilibrio de Nash del juego base, sí era un óptimo de Pareto, y ese cooperar siempre lo podemos sostener en equilibrio porque el juego se repite infinitos periodos. ¿De acuerdo o no? De acuerdo. Y Listo. por ejemplo, también podríamos demostrar que el juego de ojo por ojo también sería un equilibrio de sus juegos. Depende de dónde arranques. Creo que es una buena pregunta, no estoy seguro. Creo que si arrancas en CC y después dices vamos a jugar ojo por ojo, como es, o sea, digamos, esto es como en T igual a el primer periodo y después ojo por ojo, creo que sí es un equilibrio, pero si arrancas en, digamos, CD o DC y después dices vamos a jugar ojo por ojo, creo que no es equilibrio. Ok, gracias. Sí, porque, bueno, yo lo había hecho en alguna otra clase y creo que no, es el de CD, no es porque se desvía y otra vez es mejor volver a la C otra vez. O sea, Exacto. Creo que intuitivamente, exacto, te conviene si la otra persona juega CD, a ti no te conviene, digamos, dado que sabes que él va a jugar C en el siguiente periodo, a ti no te conviene jugar C, sino que te conviene jugar D otra vez. Bueno, Gonzalo, tocaría demostrar. Y entonces, bueno, el caso es que esto acá no es coincidencia, hay un teorema que nos garantiza que este tipo de cosas van a pasar. ¿Qué dice el teorema? El teorema está escrito en matemáticas y es súper complejo, pero no es nada complejo. Básicamente, supongamos que tenemos un equilibrio de Nash del juego base y que tenemos unas acciones, las voy a llamar gorrito, donde todo el mundo gana más que en el equilibrio de Nash. O sea, a gorrito, Pareto domina a estrella. ¿Listo? O sea, a gorrito, Pareto domina al equilibrio de Nash. Entonces, lo que dice el teorema popular, así se llama porque nadie sabe quién lo demostró, es que existe un delta tal que para todos los factores de descuento mayores que ese número, existe un equilibrio perfecto de subjuegos donde se juega a gorrito en todos los periodos. O sea, en español, si algo Pareto domina al equilibrio de Nash en el juego base, es posible sostener ese algo como un equilibrio perfecto de subjuegos, siempre y cuando delta sea lo suficientemente grande. O sea que podemos obligar bueno, pensando en cosa económica, como lograr ahora sí los equilibrios de Pareto dependiendo de la delta. Exactamente. Siempre podemos lograr, digamos, los óptimos de Pareto, siempre y cuando, pues, ese óptimo de Pareto domina el equilibrio de Nash, porque tiene que pagarle más a todos los jugadores, no solamente a uno. Pero si le paga más a todos los jugadores, entonces lo podemos sostener como equilibrio, siempre y cuando delta sea muy grande, o sea, los jugadores valoren el futuro lo suficiente. Y solo si se repite infinitas veces también, ¿no, profe? Claro, esto es un juego que se repite al infinito, sí. Esto no lo dice en ningún lado, es un buen punto, pero esto es asumiendo que t es igual a infinito. Perdón, profesor, ¿podría volver a dar la traducción del teorema? Sí, básicamente tienes un equilibrio de Nash y tienes algo que Pareto domina ese equilibrio de Nash. O sea, que todo el mundo le paga más. Entonces, lo que dice esto es que tú puedes sostener ese algo, o sea, como jugar eso algo en todos los periodos como equilibrio, siempre y cuando el factor de descuento sea lo suficientemente grande. Ojo, ¿qué no dice el teorema? No te dice ni qué es suficientemente grande, entre comillas, o sea, como qué tan grande tiene que ser delta, ni tampoco te dice qué estrategia tienes que usar para implementar ese equilibrio. Entonces te dice que existe. Gracias. O sea, profe, mientras haya un delta lo suficientemente grande, yo puedo jugar
algo que predomina el equilibrio de Nash en todos los periodos. Exacto, pero no te dice, ojo, eso es lo que dice el teorema, pero el teorema no te dice cuál es la estrategia que tienes que seguir para jugar ese algo, todos los periodos. Solo te dice que existe una estrategia. Profesor, ¿Sí? ¿y ese perfil de acciones A gorrito no es necesariamente otro equilibrio de Nash, verdad? No, para nada. Puede ser lo que sea. Como por ejemplo en el caso del dilema de los prisioneros, lo que C gorrito o A gorrito sería CC. O sea, colaborar, colaborar. El equilibrio de Nash sería DD. Y colaborar, colaborar, paga 1-1, que es más alto para ambos jugadores que 0-0, que es lo que paga el equilibrio de Nash. Entonces lo que nos dice el teorema es, con un factor de descuento suficientemente grande, que en este caso es delta mayor a un medio, podemos sostener, jugar, colaborar, colaborar todos los periodos como un equilibrio perfecto de sus juegos. Gracias. Súper. Entonces, esto concluye el tema de la clase. Completo. Si ustedes miran en mi página web, hay unas diapositivas adicionales. ¿Qué son las diapositivas? Son 2 ejemplos más de juegos repetidos al infinito. Uno es un Cournot repetido al infinito y otro es un Bertrand repetido al infinito. Son solamente ejemplos, no es como tema nuevo. Entonces, mi invitación es a que vayan y revisen las diapositivas y si tienen preguntas, pues me pueden escribir un correo. Y la próxima clase, y la clase del martes siguiente, o sea, dentro de 8 días, lo que hacemos es resolver dudas que tengan, de parciales viejos o de teoría o lo que sea. ¿Listo? Entonces ya no vamos a tocar tema nuevo para el jueves. Ya no hay más temas, es el último tema de la clase. Ah, gracias. Perdón, profesor, ¿va a resolver algún final como se hacía, como se hacía en los parciales pasados o no? No sé, no me han pedido el favor. Le puedo escribir ahí. Los profe, de favor. Para nosotros. Sí, ok, bueno, sí, voy a decir que sí, pero no sé, o sea, lo voy a tratar de hacer una hora diferente a la hora de clase. De pronto el próximo jueves a la hora de clase, que técnicamente no hay clase, entre comillas. Va, que va. Me va. Súper. Gracias, muy amable. Pero entonces nada, entonces ya saben, entonces el próximo jueves, o sea, el jueves 14 y el martes 19, resolvemos dudas. Entonces traigan dudas de ejercicios viejos, de exámenes, lo que sea. Igual les recomiendo ir a mirar lo de Cournot y Bertrand, que está en mi página web. Y si tienen dudas de eso, pues también lo podemos hacer, lo que quieran. ¿Es la lectura 20? Sí, exactamente. ¿Listo? Entonces nada, entonces esto concluye el tema oficial de la clase. Ya nada más entrar en el examen final. Entonces,